porque hemos estado hablando de libertad del alma. Y yo quiero continuar hoy hablando sobre este tema, que es maravilloso, porque es vital en nuestra vida cristiana, que seamos libres. Porque venimos arrastrando muchas cosas del pasado. Y el tema de hoy, el tema que voy a ver hoy se llama Sanando el pasado. Eso es muy importante. Y me recuerdo que cuando yo me convertí, perdone que le hable mi experiencia personal, pero eso fue vital en mi vida. Lo que primero Dios trató con mi vida fue mi pasado, dejarlo atrás. Porque ¿qué pasa? Cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo en Cristo Jesús, lo que Él hace es ponernos en la posición ideal para resetearnos. ¿Usted sabe qué es reset ahora en computadora? Para reiniciarnos, para hacerlo todo nuevo, diferente, para cambiar todas las cosas y usted tenga un inicio, como las computadoras, ¿verdad? Inician todo otra vez en limpio. Entonces el Señor va a hacer eso con nosotros también. Él no nos va a dejar iguales. Él viene y nos repara. Amén. Y me recuerdo que hace un tiempo una mujer me compartió un problema que ella siempre tenía. Ella tenía celos incontrolables. Empezaban una relación y al rato la dejaban porque era insoportable estar con ella. O sea, siempre se estaba imaginando cosas, estaba fiscalizando todo lo del celular. Se inventaba cosas que ni eran, pero es que ella tenía un problema de inseguridad terrible. Y cuando estuvimos ministrando y tratando el asunto, nos dimos cuenta que en realidad lo que estaba pasando es que ella estaba expresando un dolor de su pasado. Y es que su papá había abandonado a la familia. Ella era como de 10 años más o menos. Cuando el papá desapareció, los abandonó, no dijo nada, ya no regresó. Entonces ella me dice, él nunca volvió, nunca habló, yo nunca supe nada de él, hasta muchos años después. Pero ese evento, ese hecho en su vida causó estragos en su corazón. Entonces ella manifestó este problema volviéndose muy celosa, como que ese tipo de actitud posesiva, ¿verdad? Por la falta, por el abandono. Y esas son cosas que psicológicamente pasan en las personas. Pero ¿de dónde viene esta repetición que tenía ella de cambiar y cambiar las parejas? Bueno, usted sabe que nosotros somos personas que percibimos cosas y repetimos cosas si nosotros no tomamos una determinación de cambiarlas. Las cosas pueden seguir siendo igual. Y hay una frase que he oído mucho, si tú quieres algo diferente, haz algo diferente, cambia las cosas, porque mientras las cosas las sigas haciendo igual, van a permanecer de la misma manera. Entonces Dios nos está retando esta mañana a cambiar las cosas. Miren, yo me recuerdo de que cuando mis hijas eran pequeñas tenían de mascota un pequeño ratoncito de esos hámster, ¿ustedes lo conocen? Bueno, ese pequeño ratoncito tenía una ruedita en donde se metía y empezaba a darle, y se mantenía dándole vuelta a la ruedita, ¿verdad? Y nunca salía de ahí. Yo pienso que cuando se sentía mareado o se cansaba, salía de ahí, ¿verdad? Pero me recuerdo que ese ratoncito una vez ya no lo encontramos. No sabemos ni qué se hizo ese ratoncito. Se desapareció. ¿Dónde paró? A saber. Lo buscamos en todos lados y nunca apareció. Pero lo que voy yo es a esa maquinita donde los ratoncitos dan vuelta, ¿verdad? Y yo le llamo la vuelta del hámster. Muchas veces nosotros estamos en la vuelta del hámster, nos metemos ahí y seguimos dándole y dando la misma forma, la misma actitud, los mismos problemas y nunca hacemos nada para cambiarlos. Entonces nosotros tenemos que salir de esa rueda del hámster, mis hermanos, para cambiar las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nosotros nos cuesta mucho soltar las cosas, perdonar, dejar pasar.
Lo que nosotros realmente queremos es que aquello que nos dañó y aquello que nos afectó, alguien lo tiene que pagar. Esa persona tiene que pagar lo que hizo. Tiene que sufrir por lo que me hizo, decimos internamente. Yo quiero ver que esa persona le vaya mal para que realmente pague lo que me hizo. Y esa es la actitud que tenemos. No queremos perdonar, no queremos soltar. Y esa es la misma rueda. Nosotros muchas veces también no nos queremos perdonar a nosotros mismos los errores que cometimos en el pasado. Y tenemos que perdonarnos. Porque si el Señor ya nos perdonó, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Amén. Pero muchas veces tenemos en nuestra mente, nos reprochamos. Ay, ¿por qué no hice? Yo debía hacer. ¿Por qué nunca traté? Bueno, es hora de que te perdones y empieces a limpiar la mesa y dejar que Dios haga cosas nuevas en tu vida. Amén. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Él vino a robarnos a nosotros la alegría, a matar la esperanza y también para destruir el valor que tenemos. Pero Jesús vino para darnos vida en abundancia, mis hermanos. Esa vida en abundancia es estar lleno del Espíritu Santo, vivir en libertad y confianza con el Padre y dirigir nuestra vida hacia el propósito que Dios tiene. Esa es la promesa de Dios, que tengamos vida en abundancia. Así que Dios quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere cambiarnos, pero es necesario que nosotros estemos dispuestos a ese cambio y que el Espíritu Santo haga el trabajo interno. Te voy a decir, ese trabajo interior no lo va a lograr, o sea, ese efecto de cambio no lo vas a lograr con hábitos diferentes, porque sí sirven, pero realmente en lo más profundo de tu corazón, el único que puede cambiar eso es el Espíritu Santo. Porque Él va a llegar hasta lo más profundo. Y nosotros necesitamos restaurar esa salud. ¿Qué es sanar? Sanar es cuando tú restauras la salud. Es decir, tú tomas algo que está deteriorado y lo llevas a su estado original. Eso es sanar y restaurar. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ponerte a ti en un estado original, que fue lo que Dios planeó. Porque muchos de nosotros hemos vivido cosas que Dios no había planificado para nosotros y nos golpearon, nos hirieron. Pero Dios quiere cambiar esto y romperlo. Amén. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Dios va a hacerlo de diferentes maneras. Y una es que va a trabajar en todas esas experiencias que tuviste en la niñez. Él va a ir a ese pasado. Porque en psicología se dice que los niños son de 0 a 9 y después de 9 son los preadolescentes, ¿verdad? Pero en esa etapa de la niñez es muy importante lo que los niños, las experiencias que los niños tienen. Porque los niños por naturaleza tienen actitudes de supervivencia. ¿Cómo lo hacen ellos? Copiando lo que sus padres hacen. Ellos asimilan de sus padres el lenguaje, asimilan las costumbres de la familia, asimilan las creencias, los buenos hábitos y también asimilan los malos. Por ejemplo, nosotros ahora que compartimos con nuestra nieta los viernes, ¿verdad? Este viernes ocurrió algo que realmente nos dio mucha risa. Porque ¿qué pasa? Sus papás no la dejan comer galletas de chocolate, ¿verdad? Y siempre le están diciendo, no, eso no lo vamos a comer porque es mucha azúcar. Ellos tienen como un problema con el azúcar, ¿verdad? Entonces siempre le están diciendo a la niña, mira, el azúcar no. Pero nosotros, que somos los abuelos clásicos, ¿verdad?
Le damos galletitas de chocolate. Es más, ella sabe que le vamos a dar las galletas de chocolate. Y pide heladito rojo, que es helado de fresa, ¿verdad? Y para que sea más sano, pues se lo hago yo con fresas congeladas, ¿verdad? Mía culpa si le doy helado. Pero este viernes le dice a mi esposo, a mí me gusta el azúcar, refiriéndose a las galletitas de chocolate. O sea, mira, son muy inteligentes. Pero ella, ¿por qué sabe del azúcar? Porque lo oye de sus padres. Ellos repiten todo lo que sus padres dicen. Entonces es tan importante darle buen ejemplo, aunque nosotros con las galletas no damos muy buen ejemplo. Ni con los helados. Pero eso es de los abuelos, mis hermanos. La verdad que a mí no me importa. Todos los abuelos son así. ¿Por qué nosotros no? Pues sí, que no me oiga mi hija, ¿verdad? Pero fíjense que los niños todo lo aprenden de sus padres, todo lo reciben. Yo no sé de qué manera fue tu infancia. Es bueno recordar las cosas buenas, pero ¿qué pasa? Lo que hacemos nosotros es recordar las malas. Y eso nos amarga, eso nos entristece y nos amarra, ¿verdad? Nos amarra para ser felices y para cumplir el propósito de Dios. Y por eso Dios está tan interesado en limpiar y liberarnos. Entonces, cuando el niño tiene un ambiente que no satisface sus necesidades, entonces los niños crean fijaciones que después se manifiestan cuando son adultos. Entonces, por ejemplo, haber tenido un padre autoritario y exigente, eso afecta al niño. Haber tenido el abandono de los padres, como le pasó a esta mujer que le contaba. O padres ausentes que están en casa, pero realmente ellos se mantienen solo trabajando y cuando llegan no tienen tiempo de calidad con sus hijos, no juegan con ellos. Y por eso vemos tantos adolescentes que no saben ni qué quieren hacer en la vida, porque no ha habido guianza en sus casas, alguien que se ocupe de ayudarlos y dirigirlos hacia el camino correcto. Entonces hay mucho abandono en los adolescentes. Y entonces por eso andan distraídos, no saben qué quieren, no tienen decisiones, por falta de padres presentes. Por ejemplo, haber vivido en escasez o en inseguridad crea muchos estragos en el corazón. Cuando ha habido mucha pobreza, cuando el niño no se siente seguro, no se siente protegido. Entonces esto causa fijaciones como, por ejemplo, ya en muchos adultos, y solo lo pongo como un ejemplo, y es, por ejemplo, esa ansiedad por comer. Eso es un vacío que hay ahí. Hay una ansiedad por llenar algo que hace falta. O por ejemplo, tener amores difíciles o ser una persona complicada, que todo lo ve como un problema, todo lo hace un problema y un enredo, todo es una complicación. Esas son actitudes que pueden salir de las personas cuando hay una afección, un vacío o una carencia. Por ejemplo, problemas con el dinero, ser comprador compulsivo, o por el otro lado, ser tacaño. O otro problema podría ser gente que es demasiado perfeccionista, todo tiene que estar perfecto y si no, no se sienten tranquilos. Entonces, todas esas actitudes vienen de alguna carencia. Algo ocurrió con ese niño, en esa niñez, que ahora estamos viendo el resultado. O sea, esta es una raíz de donde vienen los problemas. Y muchas veces nosotros mismos tenemos algunos problemas como esos, pero nosotros tenemos que ir a ese pasado y ver la raíz de dónde nos vino esa actitud. Por ejemplo, si tenemos temor, si tenemos inseguridad, si siempre estamos pecando en lo mismo, porque eso pasa cuando somos cristianos. A veces
decimos, bueno, ya el Señor me salvó, pero seguimos cayendo en lo mismo, el mismo pecado, lo volvemos a repetir. Algo está pasando adentro que no se ha roto, esa continuidad de pecado. Y Dios quiere romperla. Dios quiere sanarnos, que seamos liberados. Porque mientras no somos liberados, no vamos a sentirnos satisfechos, mis hermanos. Y la promesa está vigente, que Él nos dará vida en abundancia. Esa es una promesa para ti y tú tienes que tenerla. Si tú crees que no tienes esa vida en abundancia, permite que el Espíritu Santo empiece a sanar tu corazón, a limpiar tus sentimientos, a cambiar tus pensamientos. Mira lo que dice el Salmo 139, dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vio tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios nos conoce. Dios nos conoce íntimamente quiénes somos, qué hay adentro de tu mente, cómo tú eres, qué es lo que te ha dolido, cómo están tus sentimientos. Él lo sabe todo. Él conoce tu corazón y conoce tus pensamientos. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que Dios nos ha rescatado para limpiarnos de todo dolor y de toda carencia que tengamos. Amén. ¿No se alegra usted de eso? O sea, no hay dolor que Dios no pueda sanar en nuestro corazón. Y por eso Él murió en la cruz. Porque Él no solamente sana enfermedades físicas, Él sana enfermedades emocionales, mis hermanos. Ahora, ¿cómo está de moda? ¿Cuántos coaches hay para ayudar a la gente en sus problemas emocionales? Pero yo le voy a decir, en parte ayudan, pero el que verdaderamente sana es el Espíritu Santo y es Dios a través de su palabra. Porque Él llega a lo más profundo del alma del hombre. Y por eso la palabra dice en Juan 4:16. La palabra dice que ella es como una espada de dos filos que penetra hasta adentro, rompiendo las coyunturas y los tuétanos. Y destruye todo argumento, todo lo malo que hay. La espada de Dios es su palabra. Amén. Entonces, te quiero contar una historia que aparece en Juan 4 de Jesús, que llegó una vez a un área que se llamaba Samaria. Y Él se quedó en un pozo que estaba allí, porque sus discípulos se fueron a buscar qué comer. Pero en eso llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo. Y entonces cuando Jesús la vio, le dijo, mujer, dame de beber. Y entonces ella se quedó asombrada, porque de alguna manera ella vio que él era judío. Y le dijo, ¿cómo me pides agua a mí si tú eres judío? Si los samaritanos y los judíos no se llevan bien, ¿verdad? Eso, no había buen trato entre ellos. Y entonces le dice Jesús, si tú supieras quién soy yo, el que te está pidiendo el agua, tú me pedirías a mí agua viva. Y entonces le dice, pero ¿cómo vas a tener agua si no tienes ni cómo sacarla? Este pozo es profundo. Fíjate que Jesús ya le estaba hablando de cosas espirituales. Pero ella no entendía la manera espiritual. Ella lo estaba viendo en el sentido humano, que era el agua, simplemente el agua del pozo. Pero entonces Jesús empieza a enfocarla y le dice, al que yo le dé de beber esta agua, no volverá a tener sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas vivas, agua para vida eterna, le dice. Y entonces ella aún no había entendido, pero Dios estaba interesado en sanarla a ella, en salvarla,
porque esa mujer tenía su historia, una historia difícil. Y la enfoca nuevamente y le dice, bueno, ve y busca a tu marido y regresas. O quien dice, ve y vuelve para que te dé el agua. Y entonces, ahí fue donde le tocó el punto. Y le dice, bueno, le dice, yo no tengo marido, le dice. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Y con el que estás ahorita no es tu marido. O sea, era su amante, ¿verdad? Porque no estaba casada con ese hombre. Y entonces ella se asusta. ¿A usted no le ha pasado que cuando el Señor le descubre algo, usted dice, wow, se asusta, ¿verdad? Que el Señor le descubra algo. Y así es el Señor descubre las cosas que hay adentro, que nadie ve. Y entonces ella al verse descubierta dice, oh, parece que eres profeta. Y entonces, y le empieza a ella a hablar sobre sus antepasados que llegaban a adorar en ese monte, etcétera. Pero ahí empieza a haber una conversación. El asunto es que Dios le tocó el punto que la estaba afectando a ella. Después de eso ella agarró su cántaro y se fue a buscar a la gente. Cuando ella ya se encontró con Cristo, ella llegó a avisarle a la gente y le dicen, vengan a ver a un hombre que me dijo toda mi vida. Porque Él lo conoce todo, mis hermanos. Él lo sabe todo. Y el Señor entonces trató con esa mujer. Ahora, yo lo que quiero es que analicemos la vida de esa mujer. ¿Cómo sería la fama de la samaritana? Seguramente en su comunidad muchas mujeres decían, uy, no te juntes con esa porque esa siempre está cambiando maridos, está con otro, mira, ahora anda con aquel. Y ten cuidado porque no vaya a ser que te agarre el hombre, o sea, se meta con tu marido. O sea, ¿qué fama tendría? Había un estigma ahí, ¿verdad? O tal vez los hombres pensaban, ay, bueno, aquí es fácil, a ver si hay oportunidad conmigo. No sabemos. Pero ella tenía un estigma en esa comunidad. Todo el mundo sabía qué pasaba con ella. Fíjate, qué dolor. Y no sabemos si ella hacía eso porque tenía mal carácter y no había hombre que la aguantara, porque también pasa, ¿verdad? De repente tenía un carácter terrible y los hombres la dejaban, ¿verdad? O era exigente. O saber qué pasaba con ella, o a lo mejor era promiscua y estaba repitiendo lo que ella había visto o aprendido antes. No lo sabemos. El asunto es que ella tenía una vida en desastre que venía arrastrando de hechos que habían ocurrido con ella, posiblemente en su niñez, posiblemente en su adolescencia. Y mira, el amor de Jesús de pasar por ese pozo. Yo creo que Jesús pasó ese pozo por ella. Él llegó en el momento justo, en el momento correcto en que ella iba a recoger el agua para sanarla y salvarla. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Así que el agua de vida que Él nos dará es una agua que salta para vida eterna. Y esa agua viene y limpia todo aquel desastre, limpia todo el dolor, todo ese sufrimiento que viviste. Él lo va a limpiar a través de su palabra. Porque la otra área que Dios trabaja con nosotros es la mente. Una es la niñez, pero la otra es nuestra mentalidad. Por eso que el Señor dice que renovemos nuestra mentalidad. Que nos renovemos a través de la palabra. La mente del ser humano es bien tramposa, mis hermanos. Tu mente es tramposa, la mía también. Tenemos mente tramposa porque nos hace creer cosas que posiblemente ni son realidad. Y podemos tener conceptos totalmente equivocados. ¿Cómo podemos nosotros saber si nuestros conceptos están correctos? A través de la palabra de Dios. Por eso es que tanto te decimos, ve a la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Viene y discierne todo lo que hay adentro de nuestra mente y de nuestro corazón. En Proverbios 23:7 dice:
Porque cuál es un pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Nosotros, y lo acaba de decir el pastor, nosotros somos el producto de lo que pensamos. Es decir, si tú piensas que no vales nada, así te comportas y así te sientes. Si tú crees que eres la Coca-Cola del desierto, así te comportas y así te sientes y miras de menos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestra mente es lo que nosotros expresamos en nuestra conducta, en nuestras palabras y en lo que sentimos. Entonces hay una conexión entre la mente, los sentimientos y la conducta. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con una persona grosera, por ejemplo, que te contesta de mal modo, ¿cómo reaccionas tú? Tú no reaccionas simplemente porque te molestó, sino porque en tu mente dijiste, ¿y este qué se cree? ¿Verdad? Para hablarme de esa manera. O sea, primero hubo un pensamiento, luego hubo un sentimiento y luego hubo una reacción o respuesta. Entonces es muy importante la mente. Dios trabaja con nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hemos tenido episodios difíciles, negativos, que nos hirieron, que nos golpearon, lo que hacemos es que empezamos en nuestra mente a crear fortalezas mentales y decretamos cosas en nuestra mente que después nos amarramos a nosotros mismos y no nos dejan ser libres. Y te doy ejemplos. Por ejemplo, gente que piensa, a mí nadie me manda. Eso es una fortaleza. O no se puede confiar en ningún hombre. O todas las mujeres son mezquinas. Nunca me casaré. ¿De dónde vienen esas fortalezas? No lo sé. A mí mi dinero nadie lo toca. Fortalezas mentales. Nosotros mismos las creamos. ¿Pero de dónde vienen? ¿Por qué las creamos? Las creamos por algún evento que sucedió que nos causó dolor y nos hirió. Entonces, es natural que el ser humano hace esas fortalezas mentales para protegerse cuando se siente vulnerable. Pero ¿saben qué es lo terrible? Que esas mismas fortalezas no nos dejan ser libres y felices. Porque siempre estamos metiendo todas las circunstancias bajo esa mira. Entonces, todo lo estamos viendo de esa manera. Entonces, nuestras reacciones van a ser siempre las mismas. Por eso les digo, hay que cambiar, hay que salir de la rueda del hámster, porque si no vamos a seguir viéndolo todo de la misma manera. Amén. Esto tiene mucho que ver también con psicología y yo respeto esa profesión. Porque en cierta manera ayuda, pero no lo tienen todo, mis hermanos. Porque lo más profundo del corazón solo Jesucristo lo puede sanar a través del Espíritu Santo. Amén. Así que esta es la posición más correcta y de más bendición para nosotros. Porque solo el Espíritu Santo puede sacarnos de una vida caótica a una vida de bendición. De una vida de desgracia a una vida de victoria. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces, en nuestra mente se van creando paradigmas. Ahora, ¿qué es un paradigma? Los paradigmas son conceptos o teorías que establecemos como verdades para resolver problemas. El problema es de que esos conceptos no son ciertos. Esas cosas que creemos verdad no son ciertas. Entonces, ¿cómo vamos a destruir esos conceptos mentirosos o engañosos? Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quieres ser libre? La palabra de verdad es la que te va a hacer libre. No tus ideas, no tus nuevos hábitos, no mindful,
Thankfulness. En cierto modo ayuda a algo, pero realmente el que va a hacer la obra es Dios en tu corazón. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo lo que tú puedes creer puede estar equivocado, mis hermanos. Pero si tú vas a la palabra, ella te va a decir la verdad. Ella va a discernir lo que tú crees. Tenemos creencias que no nos dejan ser bendecidos, que no nos dejan ser libres del pecado. Por eso que estamos amarrados a pecados que continuamente hacemos y no nos liberamos de eso. La palabra de Dios, si tú la crees, si tú la aplicas a tu vida, esa palabra te va a libertar. Esa palabra tiene el concepto correcto. Ella te va a decir que si lo que tú has creído es bueno o es malo, si es cierto o no. La palabra de Dios es la única que lo puede hacer. Por eso tienes que ir a la palabra, creerla y aplicarla a tu vida. Mire, esto se trata de que cuando tú lees la Biblia, dices, esto es para mí. Esto se cumple en mi vida. Señor, yo creo esta palabra para mí. Aunque a mí me hayan señalado, porque hay señalamientos que posiblemente recibimos de cualquier persona. Por ejemplo, tú eres un tonto. Tú no sirves para nada. Hay muchos niños que son humillados así por sus padres. Tú no sirves para nada. Tú siempre igual. Todos esos señalamientos nos hacen creer que es así, pero todo eso es mentira. Porque lo que dice la palabra de Dios es que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos sus hijos, que Él nos ama, que somos justificados, que somos santificados, que somos herederos en Cristo. Esa es nuestra verdadera identidad. Yo no sé qué podrían habernos dicho en el pasado o quién nos pudo haber señalado, pero si tú crees la palabra, que esa es la verdad, eso es lo que se aplica a tu vida, no lo que te dijo alguien que estaba completamente equivocado. Amén. Tú tienes que creer a la palabra. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo cuando vine a Jesús tenía un sentido de fracaso tan espantoso en mi corazón porque no había logrado ciertas cosas que me imponían mi familia. Parámetros que yo nunca llegaba. Entonces tenía un sentido de fracaso tan grande que eso fue lo primero que Dios trató conmigo. Y me empezó a decir que Él no me había llamado fracasada. Y Él me sanó. Y después el Señor me hizo identificar cómo Él era mi padre. Porque yo tenía como una falta de paternidad en mi vida. Y el Señor me dijo, yo soy tu padre. Y yo lo creí, yo lo recibí. Y eso me llenó de tal manera el corazón, hermanos. Me quitó el vacío, la falta de paternidad que había en mi vida. Porque muchos niños tienen esa falta de paternidad. Y cuando no hay esa protección paterna, es como cuando tú te paras en algo y te resbalas. ¿No te has fijado que a veces tú te quieres sostener en algo, pero como que te resbalas? Algo así pasa en las emociones, porque no hay base, no hay paternidad. Es tan importante la paternidad. Entonces, Dios a través de su palabra, si tú la oyes, la crees y dice, esto es mío, esto lo aplico en mi vida, entonces esa palabra hace una operación tan impresionante en tu corazón que rompe todo concepto negativo y te hace entrar en tu verdadera identidad de hijo. Identidad de hijo bendecido. Porque lo que Dios dice de ti, esa es la verdad. Amén. ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Esa es tu bendición. Eso es lo que Dios te ha dado a ti. Porque tienes un Padre en los cielos que te ama y te protege. Ese Padre en los cielos te da esa seguridad que no tuviste.
te da esa asertividad que posiblemente no tuviste en el pasado. Ese Padre del cielo te dice, no pudiste ahora, pero lo vas a poder hacer ahora, después, lo vas a poder hacer. Porque el mundo se confabulara alrededor de nosotros para decirnos que no podemos, que no sabemos y que no tenemos. Pero eso es mentira, mis hermanos. Podemos saber, podemos tener y podemos recibir de parte de nuestro Padre Celestial. Amén.